Después de 40 años de vagar por el desierto, Israel finalmente puso un pie en la tierra prometida. Sin duda fue un momento emocionante, ya que cruzaron el río Jordán y vieron cómo la promesa se materializaba. Sin embargo, desde ese momento estaban en territorio enemigo y los desafíos que los esperaban en esa zona de guerra eran enormes, mucho más allá de su capacidad para superarlos por sí mismos. Por lo tanto, era un tiempo de prepararse. Y en lugar de centrarse en armas, estrategias y mano de obra, necesitaban preparar sus corazones mediante ceremonias que agudizaran su percepción espiritual y calibraran su lealtad al Señor. Y a medida que avanzaba la conquista, estos rituales de renovación del pacto se volvieron a realizar como un recordatorio constante de su necesidad de preparación espiritual. Así que hoy repasaremos los acontecimientos importantes durante la conquista, cuando Josué guió a los israelitas a renovar su compromiso con el Señor. Y estos acontecimientos se centran en los rituales que son una forma poderosa de transmitir tradiciones y valores, crear significado y expresar emociones. En los rituales bíblicos encontramos además el elemento profético que señala a Cristo y las realidades que Él trae consigo. Y a continuación, profundizaremos en los minutos que tenemos en los rituales de la circuncisión y la Pascua, realizados por Israel justo después de cruzar el río Jordán, y la construcción de altares en el contexto de la renovación del pacto en el libro de Josué. Así que al repasar estas ceremonias, podemos reflexionar sobre su importancia en el pasado y su relevancia para quienes vivimos cada vez más cerca de la Canaán celestial. Es el momento de buscar nuestras Biblias y abrirla en San Mateo capítulo 6. Vamos a saltar de Josué a San Mateo, Mateo 6:33, y en unos pocos segundos continuaremos con el tema lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Dice el Señor Jesús lo que está registrado en San Mateo 6, parte del Sermón del Monte: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy analizaremos algunas ocasiones cruciales en las que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor. A veces ante un peligro inminente. Josué tomó la decisión aparentemente irracional de circuncidar a los israelitas en territorio enemigo, de celebrar la Pascua ante un peligro inminente, de construir un altar y adorar al Señor mientras la conquista estaba en pleno apogeo, y de erigir el tabernáculo del Señor cuando 7 tribus de Israel aún no habían recibido la herencia. En nuestras ajetreadas vidas tendemos a prestar atención a las urgencias que surgen en nuestro camino. Y muy a menudo descuidamos dedicar tiempo de calidad a renovar nuestro compromiso con Dios y a hacer una pausa para expresar nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho y sigue haciendo diariamente por nosotros. Ahí tenemos el culto matutino, vespertino, así como el altar familiar. Parecen estar fuera de contexto nuestra vida sobrecargada, impulsada por la comodidad y orientada por los logros. Sin embargo, todos sabemos en lo íntimo de nuestros corazones que los momentos dedicados a Dios y a nuestros seres queridos constituyen la mejor manera de aprovechar nuestro limitado tiempo. Bueno, el pacto estuvo en primer lugar. ¿Por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista? Veamos Josué capítulo 5, versículos 1 al 7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino.
Tras la exploración del país, el alentador informe de los espías y el milagroso cruce del Jordán, pues cabría esperar un enfrentamiento inmediato con el enemigo. Sin embargo, habría que hacer algo más importante que la conquista militar: el pacto de Israel con Dios. Antes de que la nueva generación pudiera comprometerse en la posesión de la región, necesitaban ser plenamente conscientes de su relación especial con el dueño de la tierra. La renovación de la señal de la alianza se produjo como respuesta al acto misericordioso y milagroso de Dios de llevar a Israel sano y salvo al otro lado del Jordán. Y nuestro pacto con Dios debe ser siempre pues una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor, ¿verdad? Nunca un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Y ese mismo concepto fue sin duda crucial en las luchas de Pablo con quienes insistían en que los varones gentiles conversos al cristianismo fueran circuncidados, como se ve más adelante claramente en la carta a los Gálatas. Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia y cabría esperar que todo el campamento estuviera ocupado en los preparativos bélicos. Así era, pero no en el sentido convencional. En lugar de enjaezar los caballos y afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que dejó vulnerable a la mayor parte de la fuerza de combate durante al menos 3 días. Lo hicieron para celebrar su relación con Dios, que nos había librado de Egipto. ¿Por qué? Porque reconocían que la batalla pertenecía al Señor. Él era quien les concedía la victoria y el éxito. Y Jesús formuló el mismo principio con estas palabras ligeramente diferentes que las leímos hace un momento: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La vida cotidiana parece presionarnos a menudo con la urgencia de tantas cosas importantes que olvidamos priorizar lo más importante: la renovación diaria de nuestro compromiso con el Señor, nuestra entrega diaria a Dios. Piensa en las ocasiones en que descuidaste tu comunión con Dios, pues tenías que atender asuntos tal vez más importantes. ¿Por qué es tan fácil caer en este error y cómo podemos evitarlo? Y yo quiero decir algo antes de entrar ligeramente al evento de la Pascua. Quiero decir esto, amados: calidad de tiempo con el Señor hace la diferencia en nuestras vidas. Lo hizo en Israel, lo hizo con cada uno de sus hijos a través de la historia. No caigamos al mismo error de dejar como algo secundario si no tenemos tiempo. Demos prioridad al Señor. Él se va a encargar de nuestras añadiduras. A veces consideramos nosotros esas prioridades y Él lo considera añadidura. Y ahora sigue otro evento clave: la Pascua. ¿Por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. La segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. Esta tuvo lugar en la tarde del 14º día del mes, en cumplimiento fiel de las instrucciones dadas por Dios. En tal ocasión se hizo especial hincapié en el significado simbólico de la celebración de la Pascua. Los acontecimientos dirigidos por Josué reflejaban los del Éxodo. La Pascua, pues, evocaba la noche en que tuvo lugar la 10ª plaga, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Y luego se produjo la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto. A diferencia de ello, la historia de la segunda generación comenzó en el desierto, continuó con el cruce del Jordán, incluyó la circuncisión y la celebración de la Pascua y condujo al momento crucial en que cabía esperar otra intervención milagrosa del Señor contra los enemigos de Israel, los habitantes de Canaán. Y junto con todos los eventos previos, la celebración de la Pascua señaló el inicio de una nueva era en la historia de Israel. Además, mediante el símbolo del Cordero sacrificado, la Pascua recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, pero también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios, que nos rescató de la esclavitud del pecado. En la Cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria.
Sin embargo, la Pascua y la Cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa, el ingreso de la multitud redimida en la Canaán celestial. Y en Apocalipsis Juan describe esa travesía antitípica de los 144.000 sobre el mar de cristal. El correlato tipológico del Mar Rojo y del Jordán ante el trono de Dios y su participación en la cena de bodas del Cordero, prefigurada tipológicamente por la Pascua y la Cena del Señor. Es más, el Señor dijo, no la celebraré más con ustedes hasta que la celebremos juntos en el reino de los cielos. Por eso es importante tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la Cena del Señor. Bueno, ahora pasamos a ver a Josué edificando altares. Y ahí tenemos en Josué 8 y Deuteronomio 27. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. En la época de los patriarcas, los altares construidos por ellos eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles de su derecho a la tierra que Dios les había prometido. Y ahora al erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. Y al vincular uno de los relatos más truculentos y violentos, la guerra, con algo totalmente distinto, una escena de reafirmación del pacto, o sea, la adoración, Josué nos remite a uno de los temas teológicos más importantes del libro y que aparece en el comienzo mismo. Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. Y el libro termina destacando ese rol de Josué. A pesar de la importancia de la guerra y la conquista, hay algo aún más vital, la lealtad a los requerimientos de la ley de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y la conquista era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de toda la humanidad. La fidelidad a los preceptos de la Torá constituye la cuestión última del destino de la humanidad. Y Josué escribió la copia de la ley sobre las grandes piedras encaladas, distintas a las del altar. Así las piedras que probablemente contenían los 10 mandamientos constituían un monumento aparte en las proximidades del altar, recordando constantemente a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en el pacto. Josué prefigura al Joshua, o sea, Jesús del Nuevo Testamento. Y el nombre Jesús viene justamente de allí, de la palabra Josué, Joshua, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. ¿Captas tú el paralelismo? Por eso hay un Israel espiritual hoy, guiado por nuestro Señor Jesús, y para lograr este objetivo tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios, dice el apóstol. Por eso pregunto, ¿qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? El culto familiar. Por eso se le llama el altar familiar. Y la adoración en el santuario, entre otras cosas. Veamos qué más hizo Josué, capítulo 8. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. ¿Qué significa el acto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? El monte Ebal solo es mencionado en el Deuteronomio y en el libro de Josué, junto con el monte Gerizim, pues era el lugar donde debían pronunciarse las bendiciones y las maldiciones propias del pacto. Más concretamente, debe ser el lugar de las maldiciones, porque allí los israelitas debían situarse en ambos lados del arca en presencia de los sacerdotes. Un grupo se situó frente al monte Ebal y otro grupo frente al monte Gerizim, como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Los sacrificios que se llevaban allí señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de la deslealtad al pacto, para que quienes creyeran en Él pudieran disfrutar de sus bendiciones. ¿Por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? Es que los seres humanos tendemos a olvidar, ¿verdad? Agrupamos las exigencias cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente, olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. Y en cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso del pacto con Él. Nadie debería dejar de participar de la Santa Cena, pues sería una negación de aceptar el sacrificio de Cristo. Por eso sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidades de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. En una sociedad cada vez más individualista, debemos redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias y la misma misión. Cuán fácil resulta olvidar al Señor y tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y capacidad en medio de los ajetreos de la vida diaria. ¿Por qué es tan fácil caer en esa trampa? Sobre todo cuando todo va bien, ¿verdad? Ahora continuaba el proceso de adjudicación de la tierra, pero es interrumpido por algo de suma importancia, porque después de la descripción de los territorios asignados a las dos tribus más grandes al oeste del Jordán y a la media tribu de Manasés, este pasaje describe una asamblea de la congregación en Silo, donde se reparte la tierra a las 7 tribus más pequeñas. El establecimiento del santuario, la morada de Dios, representaba el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir entre su pueblo y revelaba el tema central del libro, la presencia de Dios en medio de Israel, que hizo posible la posesión de la tierra y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo por medio de ellos. Porque a través de Israel, Dios iba a mostrar cómo Él salva a los seres humanos. Y el culto a Dios ocupaba el lugar central, preeminente, por encima incluso de la conquista y la adjudicación de la tierra. Y el santuario y más tarde el templo deberían haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y a recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de Josué los cristianos? ¿Quienes no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? Bueno, la súbita aparición del tema del santuario en el libro no debería sorprendernos, ya que ha estado presente en la narración de Josué a través del arca del pacto, la parte central del mobiliario del lugar santísimo, que marcó las 2 primeras secciones del libro, la travesía y la conquista. Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el punto central del reparto de las tierras, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, sede terrenal de Dios. Yo pienso que es un ejemplo poderoso para nosotros. Toda nuestra vida, nuestras actividades tienen que girar en torno a las cosas de Dios y darle un poquito más de importancia a la casa de Dios, a la iglesia, a las actividades de la iglesia. Para nosotros los que vivimos el día antitípico de la expiación, enfocar ahora nuestra atención en el santuario celestial, el original, mientras continuamos nuestra lucha con los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, desafían nuestra esperanza
y nuestra herencia espiritual. Sí, estamos en batalla. Y al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre, como dice Apocalipsis capítulo 21. Los ritos siguen siendo parte integral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a continuación se incluye una breve lista de algunas de las ceremonias más importantes que se celebran en la iglesia local. Así que reflexiona sobre cada una de estas prácticas y cómo ha influido personalmente en tu camino espiritual. La dedicación de un niño, el bautismo, la Santa Cena, bodas, funerales. Las experiencias religiosas que se encuentran detrás de los ritos estudiados, que hemos estudiado esta semana, apuntan a una tensión y suele llamarse ya y todavía no. O sea que la salvación de Israel era una realidad actual e innegable, pero ellos todavía estaban mirando hacia la consumación final, cuando finalmente podrían disfrutar del descanso de Dios. Y en el Nuevo Testamento esta tensión entre el reino de Dios como realidad presente y futura es evidente. Y la perspectiva de Ellen White, el reino de la gracia de Dios ya ha sido establecido. Aunque falta una manifestación escatológica del reino de gloria que quedará establecido en la segunda venida de Cristo. Y yo quiero finalizar con estas palabras finales del libro Patriarcas y Profetas. Y quiero destacar el hecho, antes de leer esta cita, de cuán importante es reunirnos, recibir la bendición de Dios en forma individual y corporativa. Y para que el sábado y el servicio en la iglesia sea una bendición, tenemos que hacer de nuestro hogar un santuario, nuestra vida un santuario, donde el Espíritu de Dios more. Y cuando nos reunamos juntamente con nuestros hermanos, es un momento de celebración y anticipo del descanso eterno, cuando el Señor nos reunirá de todas las naciones. Leo y dice: de acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Y sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos pronunciados del Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedras sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que ésta le alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, representada por el altar del sacrificio. Otra cita: pero el servicio de la comunión no habría de ser una ocasión de tristeza. Ese no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnan alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las discrepancias entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo eso. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las disputas, todo eso se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Hermosas citas. Y como adventistas del séptimo día, creemos que Jesús está ministrando a nuestro favor en el santuario celestial. ¿Cómo puede esta convicción ser una fuente constante de esperanza y fortaleza? Porque el hecho de saber que Jesús es quien está intercediendo por nosotros debería ayudarnos a percibir cuán buena es su obra en el santuario celestial, especialmente ahora en el día antitípico de la expiación. Dios nos ayuda a tener presente estas realidades todo el tiempo. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por darnos la oportunidad de estudiar estos temas. Ocurrieron hace muchos siglos estas historias, pero tienen su aplicación directa. Todavía no hemos entrado en el reposo final. No hemos entrado en la Canaán celestial. Y estamos siendo puestos a pruebas. Y tú quieres que aprendamos a confiar en ti, a rededicar nuestras vidas, a entrar en este solemne pacto y nunca más salir de él. Queremos
que pronto sean restauradas todas las cosas y que vamos a ser partícipes en poseer la tierra. Cuando Jesús venga y se cierre este paréntesis, que ninguno de nosotros falte, que estemos allí con Él por su gracia para siempre. En su nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Continuaremos la próxima semana, el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, estudiando el libro de Josué. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.